Entonces, permítame, déjeme poner la presentación. Es equipo 3IB53. Ok, aquí está. Vámonos a archivos. Segundo parcial. Práctica 4. Llegó el último, José Luis. Ya estamos completos, ahora sí. Un favorzote, jóvenes, ¿me pueden decir si ven la presentación? Sí, profe, ya se ve. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a arrancar con la práctica número 4, que se llama valoración de la actuación del operario y el tiempo normal. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a seguir valorando la actuación del operario y vamos a volver a calcular el tiempo normal. En la práctica 3, ¿sí? Utilizamos la técnica de factor de velocidad, que lo único que evaluábamos era la habilidad del trabajador, nada más, ¿sí? Ahora vamos a ver otras técnicas que nos van a permitir igual, vamos a valorar la actuación del trabajador, pero vamos a valorarla desde otro punto de vista con otros factores que de alguna manera afectan la integridad física y psicológica del trabajador, ¿sale? Entonces, vamos a leer el objetivo del día de hoy. Aplicar el método de calificación objetiva como un método más justo para evaluar una tarea de tipo normal mediante un juicio invariable para poder determinar el tiempo básico o normal. Entonces, aquí hablan de una técnica, calificación objetiva. No nada más vamos a ver esa, vamos a ver otra más, ¿sí? Entonces, de hecho, las técnicas que vamos a ver para valorar la actuación del operario son las que están a continuación. La número 1, factor de calificación por velocidad, que lo abreviamos FV, la vimos en la práctica 3, y si se acuerdan, únicamente evaluamos la habilidad, destreza en seguir un método preestablecido, y hasta ahí, nada más. Ahora vamos a ver el factor de calificación objetiva, que se abrevia FCO, que yo le llamo Francisco o San Pancho, ¿sí? Y aquí vamos a ver dos aspectos fundamentales. Uno, nuevamente la habilidad. Vamos otra vez a evaluar la habilidad del trabajador bajo el concepto que ya conocemos, y aparte de eso le vamos a agregar, ¿sí?, el factor de dificultad, ¿sí? En ese factor de dificultad vamos a evaluar 6 categorías dependiendo cómo se realiza la actividad, y ya con eso volvemos a calcular el tiempo normal o básico de la actividad. Y vamos a ver también el factor de calificación por nivelación, o también se le conoce como Westinghouse, se abrevia FN, factor de nivelación, y aquí vamos a evaluar 4 aspectos o 4 factores, que eso ya los vamos a ver más adelantito, ¿sale? Y aquí anoté el factor de calificación sintético, que todavía, si ustedes checan en el NIEV, en el OIT, aparece, ¿sí?, como una técnica para valorar la actuación del operario, pero esta técnica, como se basa en los movimientos fundamentales o micromovimientos, pues ya pasó a la historia. ¿Por qué? Porque ahora surgieron los sistemas de normas de tiempos predeterminados, que los vamos a ver en la práctica 8 y 9. Entonces, esas técnicas, pues, de alguna manera, pues, obsoletaron, o ya muy poco se utiliza el factor de calificación sintética. Pero ahí se los dejo, ¿no? Porque todavía aparece en la bibliografía, ¿sale? Entonces, vamos a arrancar con el factor de calificación objetiva. Y aquí están los factores para determinar Francisco, ¿sí?, para determinar este factor. ¿Qué factores intervienen? La apreciación de ritmo-marcha, que es el factor de velocidad, que el concepto ya lo conocemos, es la habilidad o destreza con que sigue el método, y vamos a agregar lo que es el grado de dificultad de la tarea o factor de dificultad, ¿sale? Con estos dos vamos a obtener a Francisco el factor de calificación objetiva, y con eso vamos a obtener nuestro tiempo normal. Ahora, dentro del factor de dificultad, vamos a evaluar 6 categorías, que aquí están: extensión o parte del cuerpo que se emplea, uso de pedales, bimanualidad, coordinación de ojo y mano, requisitos sensoriales o de manipulación, peso que se maneja o resistencia a vencer, ¿sale? Esos son los conceptos o elementos que vamos a evaluar,
¿sí?, de la actividad que estamos cronometrando. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes, de los factores y los elementos a evaluar en el factor de dificultad? ¿No hay ninguna duda? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Entonces, estas 6 categorías, ¿sí?, o elementos que vamos a evaluar, vamos a utilizar una tabla, que es la tabla que esta tabla yo la puse aquí, la saqué o la copié de Polilibros, pero la misma tabla está en el OIT, ¿sí?, la misma tabla. Y aquí vienen las 6 categorías, ¿sí? Categoría 1, parte del cuerpo que se usa, y aquí vienen 6 letras que de alguna manera, ¿sí?, simbolizan la condición en que se realiza la actividad, y la última columna es el porcentaje de ajustes. Esta técnica igual se basa en porcentajes, ¿sale? Por ejemplo, la letra A dice escaso uso de dedos. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes tienen que analizar su elemento de su actividad y determinar qué parte de sus extremidades están utilizando para llevar a cabo esa actividad o ese elemento, ¿sí? Si nada más lo único que mueven son los puros dedos, o sea, escaso uso de dedos, ¿sí?, es un movimiento mínimo de acuerdo a la ergonomía, por lo tanto realmente yo compenso con 0%, ¿sí? Es un esfuerzo mínimo. La letra B, muñeca y dedos, se van sumando los movimientos, ¿sí? Entonces quiere decir que yo ya muevo hasta la muñeca, dedos y muñeca. Si realmente yo lo único que muevo para llevar a cabo mi actividad, lo voy a compensar con 1%. Letra C, codo, muñeca y dedos. Entonces ya es dedos, muñeca, codo, hasta acá, hasta la mitad del brazo. Si yo únicamente muevo hasta el codo, 2% de ajuste. La letra D, brazo. Al decir brazo, quiere decir que muevo hasta el hombro. Entonces ya muevo completamente, ¿sí?, mi extremidad, ya sea la derecha o la izquierda. Ya muevo completamente todos mis 2 brazos. Por lo tanto, yo voy a compensar con un 5%. La letra E dice tronco. Eso quiere decir que yo ya muevo hasta la cintura. Quiere decir que giro a la derecha, giro a la izquierda, a mejor me estiro hacia arriba, me inclino, ¿sí? Pero ya estoy moviendo la cintura, el tronco. Entonces, ya compenso, sí, con un 8%. Y E2 dice levantar del piso con las piernas, ¿sí? Y se compensa con un 10%. Este es para aquellas actividades que existen en la industria en donde el operador a lo mejor mueve su materia prima o carga algún elemento para su actividad, ¿sí? Lo agarra con las 2 manos, a lo mejor pesa, no sé, 15 kilos, 20 kilos, que está dentro de su manejo, ¿sí? Puede cargarlos fácilmente, pero para mayor comodidad, pues a la hora de subirlos a la mesa o al cabezal de su máquina, pues se ayuda de la pierna, impulsa el peso con la pierna que traen las 2 manos y llega más fácilmente y con menor esfuerzo a la máquina o a la mesa de trabajo. Entonces, si eso llega a suceder, sería la letra E2 y se compensa con un 10%. ¿Alguna duda del parte del cuerpo que se usa en la actividad que estamos analizando? No. ¿No? ¿Sí? Sí, ahí se consideraría como tronco. Sí, porque de alguna manera tu columna ya la estás moviendo. Sí, ya se consideraría como tronco. Ah, ok. ¿No de qué? Entonces, seguimos con la categoría 2, pedales. Si en la actividad que yo estoy cronometrando, si usa o no pedales. ¿Sí? Son 2 letras. F dice sin pedales o un pedal con fulcro bajo el pie, se compensa con 0%. Y la letra G, usa pedal la actividad, ¿sí? O el pedal está, más dicho, el fulcro está fuera del pie y se compensa con un 5%. Ejemplo de estas 2 letras. Cuando nosotros manejamos un carro estándar, normalmente ¿dónde tenemos el pie derecho? Sí, normalmente el pie derecho está encima del acelerador.
Simplemente yo lo oprimo para acelerar o dejo de oprimir para desacelerar. ¿Sí? Entonces realmente el punto de apoyo del pedal está abajo del pie. Entonces se considera, ¿sí?, que es sin pedal. Se considera la letra F y no tengo yo por qué ajustarlo porque realmente no hace ningún esfuerzo, ¿sí?, intenso el trabajador, por lo tanto, 0. En cambio, cuando ustedes van a frenar, ¿qué pasa? Yo quito el pie del acelerador y lo dirijo hacia el freno, ¿sí? Entonces el punto de apoyo del freno, ¿sí?, está fuera del pie, no está abajo del pie, ¿sí? Entonces ahí sí lo compenso con un 5%, ¿por qué? Porque el esfuerzo es mayor a comparación del otro, ¿sale? Después viene la categoría 3, uso de ambas manos, ¿sí? Y hay 2 letras, H. Las manos se ayudan entre sí o trabajan alternadamente. Entonces dice, las manos se ayudan entre sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que van por un objeto o un componente y a lo mejor por su tamaño, ¿sí?, pues entre las 2 manos agarran el objeto y lo traen a su mesa o lo ensamblan, lo atornillan, lo procesan, lo que tengan que hacer. Pero se ayudan con las 2 manos para agarrar el objeto, ¿sí? Entonces, ahí sería la letra H y es un 0% de ajuste. O trabajan alternadamente. Al decir trabajar alternadamente, quiere decir que son movimientos alternos sincronizados. Yo estiro la mano derecha, agarro mi objeto, lo traigo. Ya que ya regresé, ahora mi mano izquierda va por otro objeto, lo agarra y lo trae. Entonces son movimientos alternos. Entonces realmente, ¿qué pasa? No se requiere tanta coordinación. Entonces, de alguna manera, es más fácil para el operador los movimientos sincronizados, ¿sí? Por lo tanto, su ajuste va a ser 0. Realmente no es un esfuerzo suficientemente considerable para que el operador se le compense. Por eso sería la letra H. La H2 dice, las manos trabajan simultáneamente, haciendo el mismo trabajo en piezas iguales o desiguales. Sí, son movimientos simultáneos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las 2 manos las lanzo al mismo tiempo en dirección opuesta, tomo mi objeto y los traigo, ¿sí? Entonces, incluso pueden ser las 2 manos las lanzo al mismo tiempo, pero puede haber cambios bruscos de dirección para ir por otro objeto. Entonces, como son movimientos simultáneos, son movimientos de alguna manera que se requiere mayor coordinación entre mente y el cuerpo, entonces hay que compensar más al trabajador, se compensa con un 18%. Por eso aquellas actividades donde hay muchos movimientos simultáneos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del proceso de aprendizaje, la gente sí lo va a dominar, pero va a tardar más en aprenderlo, porque hay muchos movimientos inseguros, les llaman actos inseguros, ¿sí? Por eso se compensa con un 18%. ¿Alguna duda de la categoría 2 y 3, jóvenes? Yo nada más para el H2, si con la mano izquierda, no sé, tomo una tapa y con la derecha tomo una goma que se adapta a la tapa, o sea, son piezas diferentes, pero al mismo tiempo, más o menos a la misma distancia, ¿se sigue considerando H2 o ya sería H porque son distintas? Si las 2 manos al inicio las lanzas al mismo tiempo, se considera H2. Ok, gracias. Entonces, seguimos categoría 4, coordinación de ojo y mano, ¿sí? Igual son 5 letras y trabajo burdo principalmente al tacto. Entonces, quiere decir que aquí nuestro objeto, como lo agarremos y eso no se daña, ¿sí? Entonces, lo podemos estrujar, apretar y no pasa nada. Entonces, por lo tanto, realmente no se requiere coordinación o cuidado con el objeto, por lo tanto, es 0% de ajuste. La letra J, visión moderada. Yo para poder controlar, manipular o ensamblar mi objeto, tengo que ponerle cierta atención, tengo que estar, veo mi objeto y a lo mejor hago otra cosa, veo mi objeto y hago otra cosa. No requiere una visión constante, es moderada, 2% de ajuste. K, constante la visión, pero muy cercana. A lo mejor se requiere precisión o cierta exactitud a la hora de ensamblar o de procesar algo. Entonces, yo agarro mi objeto con cuidado, ¿sí? Hay una visión constante, yo me acerco y coloco o ensamblo mi pieza, ya es 4% de ajuste. L,
Cuidadosa, bastante cercana. Eso quiere decir que ya me inclino más. O a lo mejor, por ejemplo, los trabajos de relojería, en donde el relojero a veces hasta usa una lupa, ¿sí? Para poder ver los detalles y poder ensamblar sus piezas. Entonces ya es cuidadoso y bastante cercano, 7%. Y la letra M dentro de 0.4 milímetros, ¿sí? Sería el 10% de ajuste. Y es cuando, ¿sí? El área normal de visión es de 0.4 milímetros de un ojo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me acerco demasiado a los objetos para poderlos ensamblar o procesar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo lo hacen ustedes para ensamblar? ¿Sí? Un hilo en el ojo de la aguja. ¿Sí? Ahora sí que nos acercamos la aguja y el hilo y le estamos ahí atinando hasta que logramos insertarla. Entonces, ahí sería M y por lo tanto 10% de ajuste. 5. Requerimientos de manipulación. 5 letras igual. N. Pueden manipularse burdamente, no se daña la pieza, ¿sí? 0% de ajuste, no hay nada que cuidar ahí. O solamente un control burdo, quiere decir que la pieza tengo que agarrarlo de una sola manera, de una sola forma para no dañar lo demás. Entonces se compensa con 1%, ¿sí? Ya se requiere de alguna manera ciertos cuidados. P. Debe controlarse, pero no puede estrujarse. Entonces igual, se debe de manipular con cuidado, pero no debo de apretarla o estrujarla. Ahí sería 2%, ahí corríjanla, ¿sí? En el OIT viene bien. Aquí en esta de polilibros tiene 3, está repetido, no debe ser 2% de ajuste. Q. Debe manejarse cuidadosamente. Entonces, ahora sí, ya debo de tener cuidado en cómo agarro la pieza, no puedo estrujarla, ¿sí? Se le da un 3% de ajuste. Y el último, R, frágil. Al decir frágil, quiere decir que ya la pieza requiere mucho cuidado, ¿sí? No la debo de tirar, ¿sí? O maltratar porque fácilmente se daña el objeto. Entonces ya sería 5% de ajuste. ¿Dudas de categoría 4 y 5, jóvenes? No, profe. Ok, entonces seguimos con la última categoría, la sexta, ¿sí? Que sería W, que es el peso o resistencia a vencer. ¿Sale? Y aquí está la tablita. Este es W, que es el peso. Y obviamente está en función a que al peso o resistencia a vencer del objeto componente que vamos a ensamblar. ¿Sale? Y aquí véanlo como rangos. Si el objeto o componente que yo voy a mover para ensamblar pesa hasta medio kilo, si utilizo el brazo para moverlo, 2%. Si utilizo la pierna, 1%. Entonces hay dos columnas, con el brazo o con la pierna. ¿Sale? Entonces realmente ustedes van a utilizar siempre que la del brazo. ¿Sale? Si mi objeto pesa más de medio kilo, pero no rebasa 1 kilo, 5% de ajuste. Rebasa más de 1 kilo hasta 1,5 kilos, 6% de ajuste y así nos vamos. Entonces, casi la mayoría de las personas utilizan piezas pequeñas, que controles de Xbox, chapas, son objetos pequeños, que incluso armados completamente, la pieza armada completamente, no rebasa medio kilo. Entonces, igual mueven un tornillo, mueven un componente que a lo mejor pesa 20 gramos, 10 gramos, 30 gramos, o sea, realmente son muy ligeros. Entonces, realmente todos sus elementos en ese sentido van a estar en esta categoría. Entonces, ¿qué van a poner ustedes en el caso cuando valoren el peso? Van a poner W, 0.5 kilogramos y porcentaje de ajuste, 2%. Hay uno que otro alumno que utilizó, por ejemplo, una silla de oficina para ensamblar, un vaso de licuadora, una plancha, ¿sí? Que sí, ahí sí rebasa medio kilo, a lo mejor llega a 2 kilos o 1,5 kilos. Entonces, ahí conforme se va armando la pieza, va aumentando el peso. Entonces, los primeros elementos, W, 0.5 kilogramos, va a ser 2% de ajuste. Pero en donde a lo mejor ya la pieza rebasó el medio kilo y cae en el siguiente rango, ya van a poner como W 1 kilo, 5% de ajuste, y si llega a 1,5 kilos,
En los últimos elementos va a ser W, 1.5 kilogramos, 6% de ajuste. Entonces, conforme se vaya incrementando el peso de la pieza, ¿sí? Si rebasa más de medio kilo, pues igual tiene que ir modificándose el porcentaje de ajuste. No sé si supe explicarme, si les quedó más o menos claro cómo utilizar W. Sí, todo claro para mí. ¿Sí? Vientos. Entonces, vamos a ver la fórmula que ya conocemos. El tiempo normal es igual al tiempo medio observado, ¿sí? O T media, ¿sí? Por el factor de calificación objetiva. En la práctica 3, aquí cambiamos, era el factor de velocidad promedio, ahora va a ser factor de calificación objetiva. Pero el factor de calificación objetiva, perdón, lo vamos a calcular. El factor de calificación objetiva va a ser igual a FB promedio, que es el factor de velocidad promedio, por 1 más FD. FD es el factor de dificultad, o sea, las 6 categorías que acabamos de ver. Y al agregarle la unidad 1 más FD, ¿qué quiere decir? Que yo ese pequeño porcentaje se lo voy a agregar ¿a quién? Al factor de velocidad. Ya agregado al factor de velocidad, realmente se convierte en mi factor de calificación objetiva. ¿Sí? ¿No hay dudas? ¿Hasta ahí? No, profe. ¿No? Vientos. Entonces, quieras o no, vamos a cronometrar otra vez. Ahora sí que la última vez que cronometraron fueron 8 ciclos para el factor de velocidad. Bueno, primero fueron 16 ciclos para la curva. Luego después 8 ciclos para el factor de velocidad. Ahora van a ser únicamente 5 ciclos, menos. Entonces, ahorita quieras o no, pues ya pasó algo de tiempo. ¿Sí? Desde que hicimos la práctica 3, el día que no hubo clases porque no tuve luz, el día del examen, entonces ahorita llevamos 2, 3 semanas sin haber ejercitado con la pieza. Entonces, antes de cronometrarse, ¿sí? Y de filmar los 5 ciclos, igual que la práctica 3, les recomiendo que armen 1, 2 o 3 veces la pieza para que recuerden, se les refresque el método, si no se les haya olvidado. Entonces, ¿por qué hay que repetir de nuevo el estudio? Porque ahora vamos a aplicar las 3 técnicas: factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. ¿Sí? Van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué otra vez el factor de velocidad? Ah, porque vamos a comparar los tiempos. Y como vamos a comparar los tiempos, los 3, ¿sí?, factores tienen que tomar como referencia el mismo estudio. ¿Sí? No podemos tomar el estudio, los 8 ciclos del factor de velocidad, porque estaban aprendiendo la pieza, hicieron 16 y después 8. A medida que hagan más piezas, van a ver que van a dominar más rápido y van a hacer más rápido el ensamble. Si al principio del semestre ustedes se tardaban, por decir algo, no sé, 4 minutos y feria en hacer el ensamble, les aseguro que al final del semestre van a terminar, sí, armando su pieza en más de 2 minutos. ¿Sí? Van a bajarle casi la mitad, ¿sí?, de tiempo. ¿Por qué? Porque han ido adquiriendo habilidad. Por eso es importante que ahora volvamos a cronometrar 5 ciclos, lectura acumulada, ¿sí?, y vuelvan a firmar, porque vamos a valorar su actuación. Entonces es importante que ustedes refresquen qué fue lo que hicieron en cada ciclo para dar el valor de ajuste más adecuado. ¿Sale? Entonces, este es el formato que van a utilizar. Sus elementos, tal como definimos su ensamble, van a ser 5 ciclos igual T, es el tiempo cronometrado, y el factor de velocidad. ¿Sale? Entonces, aquí va a ser lectura acumulada, aquí van a ir creciendo los tiempos, ya después hacen las restas para los 5 ciclos, después ven su video de los 5 ciclos y empiezan a dar valor. Si está dentro de lo normal el elemento 1 en el ciclo 1, pues le dan 100%, ¿sale? Si el elemento 1 en el ciclo 2 lo hicieron más rápido, lo consideran ustedes muy rápido, le van a dar valores que arriba del 100%. Si consideran que el ciclo 3 lo hicieron muy lento, le van a dar valores abajo. Entonces, como lo hicimos en la práctica 3, van a dar valores arriba de 100, 100 o abajo de 100. ¿Sale? Dependiendo de lo que ustedes observen en su video. En teoría, ya a estas alturas, pues ya de alguna manera deben de dominar mejor su pieza. Entonces, yo espero que estos, aunque son pocos ciclos, 5 ciclos, ya su variación entre ciclo y ciclo debe ser ya menor.
¿sí? A lo mejor en el ciclo 1 voy a inventar los datos, a lo mejor aquí me da 20, ya aquí 22, luego 17, 23, o sea, ya la variación entre ellos no va a ser tan amplia. Ahora sí que si hay mucha variación, quiere decir que tienen problemas con su ensamble, no lo han podido dominar o tienen broncas para ensamblar ese componente, porque sería malo que aquí me pongan, no sé, 20, aquí 50, luego 18, luego otra vez 60, o sea, traen un descontrol. Entonces, algo está mal en su método de ensamble, ¿sí? O el componente que que quieren ensamblar tienen dificultad para hacerlo. Entonces, quieras o no, los números hablan. Yo me voy a dar cuenta cuando vea sus datos. Entonces, yo espero que esa variación sea menor. ¿Por qué? Porque de alguna manera han ido aprendiendo el método. Deben ser un poco más constantes, más consistentes con sus datos. No iguales, porque no son robots, ¿sí? Deben ser más, su variación debe ser menor. Es lo que yo espero ver, pero a ver, ya los datos van a hablar por sí solos, ¿sí? Entonces, ya lleno su tablita, van a sacar su tiempo medio observado, acuérdense, es con las restas, van a sacar su factor de velocidad promedio y aplican la fórmula como la que vimos en la práctica 3. El tiempo normal va a ser igual al tiempo medio observado por el factor de velocidad. Y tienen el tiempo normal del elemento 1, 2, 3, 4, 5. Al final hacen su sumatoria vertical y esta sumatoria sería el tiempo, ¿sí?, normal o básico del ciclo. Es lo que normalmente se deben de tardar bajo la técnica de factor de velocidad. ¿Alguna duda de esta tablita del factor de velocidad? No. ¿No? No, profe. Ok, bien, entonces ya tengo el factor, ya tengo el tiempo normal con factor de velocidad. Ahora voy a calcular el tiempo normal o básico con Francisco. Y para Francisco debo de tener dos condiciones. Una es el factor de velocidad promedio, que aquí lo voy a tener, ¿sí? Entonces ese ya lo tengo y ahora me falta obtener el factor de dificultad. Entonces vamos a valorar el factor de dificultad. Entonces tenemos que pasar a esta tablita, ¿sí? Aquí vamos a tener las 6 categorías y mis elementos, ¿sale? Entonces, aquí va a ser diferente que el factor de velocidad. Si se dan cuenta, el factor de velocidad se evalúa elemento por elemento y ciclo por ciclo, ¿sí? Es a detalle para obtener mi factor de velocidad promedio. Acá, para el factor de dificultad, no, es global por todo el estudio. Entonces, ustedes que se van a repetir constantemente, ¿sí? Van a ver sus 5 ciclos filmados. El elemento 1, durante los 5 ciclos, ¿qué parte del cuerpo usé? Su letra y su porcentaje de ajuste. El elemento 1, durante los 5 ciclos, utilicé o no pedales, su letra y su porcentaje. El elemento 1, durante los 5 ciclos, uso de ambas manos, su letra y su porcentaje, y así me voy, ¿sí? Haciendo referencia a los 5 ciclos, ¿sale? Para el elemento 1, 2, 3 y así sucesivamente. Ya llena la tablita, van a hacer su sumatoria algebraica, ¿sí? Van a sumar todos sus porcentajes del elemento 1 y lo anotan. Del elemento 2, elemento 3 y así sucesivamente. Esta sumatoria es FD, es su factor de dificultad. Entonces ya tengo mi factor de velocidad promedio, ya tengo mi factor de dificultad, ya tengo todo lo necesario para calcular mi tiempo normal o básico bajo la técnica de Francisco. Entonces voy a llenar este otro formatito donde voy a obtener el tiempo normal, ¿sí? T media, ¿sí? Es el tiempo medio observado, que ya lo tienen. Aquí está en la primera tablita. Estos valores los copian y los pasan. Aquí lo anotan. El factor de velocidad promedio igual, está en la primera tablita. Estos valores los copio y los paso, ya están. El factor de dificultad, bueno, aquí está, esta sumatoria es FD del elemento 1, 2, 3, esto los copio y los paso acá. Y ahora tengo que calcular Francisco. Si se acuerdan, Francisco, ¿qué es? Es el factor de velocidad por 1 más FD. Entonces, para que no se les olvide la unidad, ¿sí? Si en esta tabla, por ejemplo, el elemento 1 me dio 10% como factor de dificultad, aquí le voy a poner 1.10, ya le agrego la unidad para que no se me olvide. Y simplemente multiplico que el factor de velocidad promedio
por ejemplo, que haya sido 90.9 por el factor de dificultad con la unidad 1.10, ¿sale? Los multiplico y ya me va a dar el factor de calificación objetiva. Este factor de calificación objetiva se multiplica por el tiempo medio observado y obtengo el tiempo normal del elemento 1, lo mismo para el 2, 3 y así sucesivamente. Al final hago mi sumatoria vertical y obtengo el tiempo normal o básico del ciclo bajo la técnica de Francisco. ¿Dudas de cómo obtener el tiempo normal o básico con Francisco? Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener, ahorita ya llevamos 2 tiempos normales. Ay, perdón, ya me pasé. Aquí está el primero. Van a ver que estos datos van a ser menores porque únicamente estoy evaluando, ¿qué? La habilidad, nada más. Cuando calculen su tiempo normal con Francisco, van a ver que estos datos, al igual que la sumatoria, debe ser mayor, porque aparte de evaluar la habilidad, estoy evaluando la dificultad de la tarea. Entonces estoy compensando más al trabajador, ¿sí? Por aquellos esfuerzos que él hace, ¿sale? Entonces ahora vamos a entrar a la última técnica del día de hoy, que es el factor de calificación por nivelación o Westinghouse. Aquí vamos a evaluar 4 factores o 4 variables. Uno es la habilidad, que es la pericia o eficiencia en seguir un método dado. Es el concepto que ya conocemos. Es la rapidez con que sigue el método. Sale, esa es la habilidad. Esfuerzo o empeño, ¿sí? Demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. Entonces aquí yo voy a observar de mi trabajador que también se presta en querer seguir el método preestablecido. Si realmente lo que voy a evaluar es su actitud del trabajador, ¿sí? 3, condiciones de trabajo. Voy a evaluar las condiciones de trabajo de la actividad que estoy cronometrando. Son las que afectan al operador, no a la operación. Entonces, ¿quién me puede decir si una condición de trabajo que afecta el rendimiento físico y psicológico del trabajador? El estrés. Condición de trabajo. Humedad. ¿Mandé? Humedad. Humedad, temperatura, ruido, Mala iluminación, gases, vapores. ¿Sí? Realmente lo que vamos a evaluar es el medio ambiente en el que se lleva a cabo la actividad. El estrés no se considera realmente una condición ambiental que afecta al trabajador, ya es una condición propia del individuo. Esa no se evalúa, el estrés, ¿sí? Ahora sí que son las condiciones que afectan al operador. Hay otras condiciones que afectan a la operación, más no al operador. Por ejemplo, si me llega mala materia prima, debe llegar con una dureza y me llega con una dureza menor. Pero como urge la producción, me dice, tú produce. Nada más que esa condición hace que la operación lo haga un poco más lenta para que no se dañe el material. Entonces, ahí el problema, no estoy afectando al trabajador, sino afecto a la operación. Entonces, esa no se evalúa, sino se evalúa lo que le afecta al operador. ¿Sale? Y 4, la consistencia, valores elementales de tiempo que se repiten. Valores elementales de tiempo que se repiten. Aquí desafortunadamente nada más vamos a cronometrar 5 ciclos, a lo mejor la consistencia no la apreciamos bien, lo ideal sería cronometrar, no sé, 15, 20 ciclos, ahí sí ya apreciamos realmente cómo es su consistencia del trabajador, pero de todos modos vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para darle un valor en cuanto a la consistencia. ¿De dónde vamos a sacar ese valor para la habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia? De tablas, y aquí les muestro las tablas que están en polilibros. Aquí está la habilidad. La primera columna es el porcentaje de ajuste, que aquí ya nos los ponen en forma decimal y nos dan valores positivos y valores negativos, ¿sí? Nos dicen las letras de referencia y la condición, ¿sí? Si la habilidad es extrema, puede ser A1 o A2. Excelente, B1, B2. Buena, C1, C2. Regular, D. Aceptable, E1, E2. Deficiente, F1 y F2. Lo mismo sucede con el esfuerzo, ¿sí? La actitud con que sigue su método. Igual, excesivo, excelente, bueno, regular, aceptable, deficiente.
y 2 letras para cada uno de ellos. Las condiciones, ya no hay tanta variación de letras, sino ya nada más es una sola, pero las condiciones son ideales, excelentes, buenas, regulares, aceptables, deficientes, y lo mismo con la consistencia. Entonces, si se dan cuenta, el concepto o la llave de referencia es muy ambigua. Realmente esta técnica, a comparación del factor de velocidad de Francisco, es la mejor, porque de alguna manera estamos considerando más aspectos que afectan el rendimiento del trabajador, pero desafortunadamente esta herramienta es buena utilizarla cuando ya la gente tiene experiencia en hacer estudios, ¿sí? Si ustedes quieren aplicarla cuando empiezan a hacer estudios, van a cometer muchos errores, porque igual van a estar aprendiendo la operación y van a estar conociendo a su gente. Entonces va a ser un poco más difícil dar valores acertados, pero si ustedes ya tienen tiempo cronometrando, conociendo su proceso y conociendo su gente, pues de alguna manera van a tener una certeza mayor de dar un valor acertado, porque igual esto es a criterio de ustedes, totalmente a criterio de ustedes. Pero les digo, es la mejor técnica y no por eso pues no la vamos a usar, la vamos a usar el día de hoy. Entonces con estas tablitas vamos a valorar, ¿sí? Vamos a calcular nuestro tiempo normal con el factor de nivelación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta tablita. Aquí está la fórmula del tiempo normal. El tiempo normal es igual al tiempo medio observado por el factor de nivelación. Si se dan cuenta es la misma formulita que hemos visto. Nada más lo que cambia es el factor, lo que estamos evaluando. ¿Sale? Pero Fn aquí es igual a 1 más W, que es el factor Westinghouse. Para el factor Westinghouse quiere decir que cada uno de los elementos los vamos a evaluar con los 4 aspectos que les presenté: habilidad, esfuerzo, condiciones y consistencia. Y lo vamos a hacer igual que el factor de dificultad, va a ser global por los 5 ciclos. El elemento 1 durante los 5 ciclos, cómo estuvo en cuanto a habilidad, su letra y su porcentaje. Aquí tengan cuidado, acuérdense que hay valores positivos y negativos, entonces pásenlo con todo y su signo. ¿Sale? El elemento 1, ¿sí? Durante los 5 ciclos, cómo estuvo en cuanto a esfuerzo, su letra y porcentaje. Elemento 1 durante los 5 ciclos, cómo estuvo en cuanto a sus condiciones de trabajo, su letra y porcentaje, consistencia, su letra y porcentaje. Vamos a llenar nuestra tablita por el total de elementos que definimos. Hacemos nuestra sumatoria algebraica, ¿sí? Respetando los signos, ¿sí? Y esta sumatoria es W, es el factor Westinghouse, ¿sale? Y ya con el factor Westinghouse, pues ya puedo calcular mi tiempo normal. Para eso lleno este último formatito, en donde tengo el tiempo medio observado, que viene de la primera tabla, ¿sí? Es el promedio de mis 5 ciclos, ya lo tengo, lo copio. W es la sumatoria, esto de aquí es W del elemento 1, 2, 3 y así sucesivamente. Me los traigo y los copio. La fórmula que me dice 1 más W, aquí sí, el formato nos permitió poner una columna que dijera ya factor de nivelación. Entonces aquí me da punto 10, aquí sería 1.10. Punto 25, 1.25, ya le agrego la unidad. Y el tiempo normal. El tiempo normal aquí va a ser igual al tiempo medio observado por el factor de nivelación, ya con la unidad, y me da el tiempo normal o básico del elemento 1, 2, 3, 4, 5. Al final hago mi sumatoria vertical, que sería el tiempo normal o básico del ciclo, bajo la técnica de Westinghouse. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? No, profe. ¿No? No, profe. Okidoki. Entonces, la práctica o el reporte del día de hoy, vamos a tener 3 tiempos normales, porque estamos utilizando 3 técnicas, ¿vale? Entonces, esta es la estructura del reporte, que ustedes ya la conocen. La portada, ya saben, con su fotografía. Objetivo, el que vimos al principio, copy-paste. Introducción, nada de teoría, jóvenes, simplemente que me describan con sus palabras, ¿sí?, el contenido del reporte. Desarrollo, ¿qué quiero en desarrollo? 1, formato lleno con la información del cronometraje, los 5 ciclos, el primer formatito que vimos. 2, solo el trabajador calificado será cronometrado. Entonces el 2 no aplica para ustedes, porque esto aplica cuando lo hacíamos allá en UPIXA, porque formábamos equipos de trabajo.
Entonces, de los miembros del equipo, se escogía al trabajador calificado y es al único que íbamos a cronometrar. Pero en este caso, no hay equipos. Realmente, ustedes mismos se van a cronometrar y ustedes mismos se van a analizar. ¿Sale? Entonces, el punto 2 no aplica para ustedes. 3, calcular el tiempo normal por las 3 técnicas vistas hasta el momento, que es el factor de velocidad, Francisco y Westinghouse. ¿Sí? Y 4, elaborar tabla comparativa de tiempos. Al final del apartado de desarrollo quiero esta tabla comparativa. Esta tabla comparativa, ¿sí? Ese formato, ¿cómo lo van a hacer? Va a ser parecido a este. Van a tener todos sus elementos, el último renglón va a ser la sumatoria y van a ponerme ahí el tiempo medio observado de cada elemento y su sumatoria. El tiempo normal con factor de velocidad de cada elemento y su sumatoria. El tiempo normal con Francisco de cada elemento y su sumatoria. Y el tiempo normal con factor de nivelación de cada elemento y su sumatoria. ¿Por qué lo quiero todo concentrado en una sola tablita? Para ir viendo cómo han ido cambiando los tiempos de acuerdo a lo que hemos valorado. ¿Sí? Ese me sirve para ver cómo han ido cambiando mis tiempos y que los datos no se disparen, porque si mis datos se disparan con lo que yo traigo, quiere decir que esa técnica algo hice mal, que me salieron datos muy desorbitados. ¿Sí? ¿No hay dudas de cuál sería la tabla comparativa? No, profe, todo bien. ¿No? Ok, y por último, las conclusiones. Si hay un objetivo, tiene que haber una conclusión. Entonces, en cuanto tengan el reporte, pues me lo hacen llegar para ir calificando, no se me amontone el material, ¿sí? Y de mi parte, pues sería todo lo del día de hoy, la práctica número 4, ¿sí? Y si no hay dudas, pues procedo a entregarles su calificación y pasar a asistencia. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Uh-huh. Cuando hagamos la parte de la tabla de los ajustes por dificultad de trabajo, quedamos en que todo, bueno, que la mayoría vamos a trabajar el peso en 0.5 kilogramos, ¿no? Uh-huh. Sí. Ah, ok. Gracias, profe. Y el porcentaje de ajuste va a ser 2, porque casi la mayoría de ustedes son piezas pequeñas. Sí. Sí, Ok, ahora gracias. sí que aunque muevan un tornillo, van a decir ustedes, ay, yo le voy a poner 0, no, está dentro de ese rango. Sí, y el tornillo, ¿cuánto pesa? A lo mejor 5 gramos, no importa. Va a ser W 0.5 kilogramos y valor de ajuste 2%. ¿Sale? Ok, gracias, profe, sí. No, ¿de qué? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No? Entonces dejo de compartir y regreso con ustedes. Entonces, mientras todo el mundo enciende su cámara, voy, ¿cómo se llama? A abrir el archivo de calificaciones para mostrarles su calificación. Mientras aguántenme tantito, déjenme ir a la máquina, mi disco duro, aquí está. Calificaciones, ingeniería de métodos. 2021, aquí está, ya lo estoy abriendo. Y en la secuencia 3IB53, vamos a la secuencia 3IB53, aquí está la secuencia. A ver, regreso con ustedes, aquí está. Ahora voy a compartir el archivo. Espérenme, si ya lo abrí, sí, ya está abierto. Ok. Entonces comparto el archivo, jóvenes. Ustedes me dicen si lo ven, ¿no? Ahora no quiere compartir. Ahora sí. Se pone sus moños. ¿Sí ven el archivo, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Ok, entonces aquí está la secuencia 3IB53, práctica 1, su calificación, práctica 2, práctica 3, el examen, acuérdense, el promedio de los 3 reportes vale el 40, el examen vale el 60, este sería su calificación del primer departamental. Entonces, conforme voy pasando lista, les menciono, les digo su calificación y se van retirando, ¿sale? Entonces,
el primerito de la lista, Aguirre Lara Francisco. ¿Sí está por ahí? Sí, profe, aquí andamos. Ok. Hasta luego. Entonces usted tiene 10. Hasta luego. Después sigue Albino Martínez. Sí, profe, presente. Sí. Ok, 9.4. Ok, profe, gracias. Sale, hasta luego. Alegría Lucio. Presente, profe. Ok, tiene 10 cerraditos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Después sigue Arriola Cuevas José. Sí, profe, presente. 9.4. Gracias, hasta luego. A ver, ¿no de qué? Después sigue Bautista García Fernanda. ¿Sí está? Sí, presente. 8.8. Sí, profe, hasta luego. Luego, Brito Miranda Lisbeth. Presente, profe. 9.7. Gracias. Hasta luego. Figueroa Moncayo Jessica. Presente, profe. 9.6. Gracias. De nada. García Vargas Mariana. Presente, profe. 9.4. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gómez Alvarado Jimena. Presente, profe. Ok, tiene 10 cerraditos. Gracias, profe. De nada. González Flores Armando. Presente, profe. Buenas tardes. 9 cerraditos. Gracias. No de qué, hasta luego. Huitrón Martínez Jocelyn. Presente, profesor. 9.4. Gracias. De nada. Reyes Fajardo Daniel. Presente, profe. 9.9. Gracias. De nada. Santana Villalbazo Giovanni. 7.6. De nada. Vázquez Alfaro José Luis. Presente, profe. 9.3. Gracias. De nada. Y ya son todos. Entonces nadie faltó. Entonces